Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos, amigos televidentes. Con este programa despedimos aquí en Diálogo con el año 2020 y lo voy a hacer con mucho honor, mucho respeto con el padre jesuita Alfredo Infante. Él es coordinador de los derechos humanos del Centro Gumilla. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, y Buen gracias domingo. por estar. Buen domingo. Y mi deseo anticipado porque la Navidad sea muy prometedora para todos nosotros los venezolanos y para la iglesia jesuita también. Muchísimas gracias, sí, igualmente de mi parte. También deseo eso realmente. Cuando usted va a hablar de lo que es el año 2020, ¿cuál sería su evaluación? Además, es estudioso de los problemas sociales. Sí, yo creo que ha sido un año muy dramático para el pueblo venezolano, desde todo punto de vista, pero especialmente desde lo que significa el deterioro de las condiciones de vida. Todo el tema el quiebre de los servicios públicos, como el agua, la electricidad, CanTV, Internet, todo lo que tiene que ver, diríamos, con el sostenimiento de la cotidianidad, con la normalidad de la cotidianidad, cosa que es tan importante, ¿no? Tener la certeza cotidiana de que las cosas marchan. 2020 creo que ha sido la profundización del colapso de los servicios públicos y por tanto una pérdida importante de la certidumbre cotidiana. Por otro lado también se han agudizado los temas de salud con todo el advenimiento de la pandemia y un sistema de salud que venía ya colapsado. Con el contexto de la emergencia humanitaria compleja y el advenimiento de la pandemia, estas dos variables han afectado muchísimo las condiciones de vida en materia de salud, en materia de educación, en materia de transporte y en materia pues de la cotidianidad. Entonces creo que ha sido un año desde todo punto de vista dramático. Sin embargo, aquí estamos y estamos siguiendo apostando por la vida. Creo que no nos resignamos a que el país se nos vaya de las manos, a que el país, como aparece en la última portada de la revista SIC, este país que está al filo del abismo, pues no se nos vaya al abismo. De nosotros depende que nuestro país, la convivencia en nuestro país pueda enrumbarse. Esa es nuestra apuesta definitiva desde la fe y desde el quehacer ciudadano. Y desde el mundo de los jesuitas, ¿cómo apuestan ustedes a un mejor país? ¿Cuál sería la contribución de ustedes? Nosotros los jesuitas, como todos venezolanos además. Sí, nosotros los jesuitas recientemente acabamos de lanzar nuestro plan apostólico. El plan apostólico es, diríamos, como el plan de nuestra misión, como donde nosotros focalizamos nuestro quehacer como hombres de iglesia en el seno de este país, Venezuela. Y nuestras prioridades fundamentales son, en primer lugar, el fortalecimiento de la persona humana, ¿no? De su espiritualidad, de su subjetualidad, que en medio de un país que está generando, en el que se están deteriorando las condiciones de vida, que podamos apostar porque los venezolanos somos sujetos de nuestra propia historia y que somos capaces de crear posibilidades en medio de la adversidad. Una apuesta importante también por el fortalecimiento de la sociedad civil, del cuerpo social. Nosotros a eso le apostamos, mientras, diríamos, las dirigencias políticas
tanto del oficialismo, que ha ido acorralando, diríamos, la participación en todos los sentidos y generando, diríamos, todo este deterioro de las condiciones de vida, como una oposición que tampoco encuentra el camino. Creo que es la hora de la sociedad civil, de que nosotros nos articulemos como sociedad civil para generar esos acuerdos, impulsar todos esos trabajos que vayan a favor de la vida, ¿no? Del rescate de todos esos espacios que son necesarios para la vida, como son, por supuesto, la educación. Para nosotros los jesuitas, la Compañía de Jesús es una orden cuyo apostolado principal es la educación, ¿no? Por eso Fe y Alegría, los colegios, todo esto. Y bueno, todos sabemos cómo están las condiciones de vida en materia de educación de los educadores, de los niños, sobre todo en este tiempo de pandemia tan difícil, ¿no? Entonces, pues estamos apostando al país desde la fe. Somos hombres de fe que tenemos una palabra de fe ante un país que está en unas condiciones catastróficas. Ok, tenemos que ir a un receso y regresamos con nuestro invitado, el padre Alfredo Infante, sacerdote jesuita. Conversando con el padre Alfredo Infante, coordinador de los derechos humanos. Hubo un acontecimiento recientemente, contó con el apoyo de gran parte de la sociedad. Me refiero a la nueva Asamblea Nacional. Desde la visión de ustedes, ¿cómo ven ese paso hacia la integración del Parlamento? Bueno, acabamos de salir de unas elecciones muy cuestionadas, con una gran abstención, ¿no? Esa abstención, a mi modo de ver, no se puede leer como consecuencia del llamado a abstención que hizo la oposición partidista, sino por un sentimiento que hay cada vez más en el pueblo venezolano de desconexión entre la política y la vida real. ¿De qué oposición está hablando? Quiero que Capriles dice en BBC News, la oposición no tiene un líder, no hay liderazgo, nadie que sea un jefe. Enrique Capriles entrevista a BBC Mundo. ¿Usted comparte esos criterios? Sí, yo iría más allá, o sea, yo creo que ahorita yo he venido reiterando en distintas oportunidades que en Venezuela no hay una crisis política, es la política misma que está en crisis, y está en crisis porque los operadores políticos, los líderes políticos, los partidos políticos no terminan de interpretar el clamor del cuerpo social. Por eso yo suelo decir que hay se está haciendo un ejercicio inorgánico de la política, porque hay como dos paradigmas, ¿no? Ahí está el paradigma de la conquista del poder y está el paradigma de la construcción del poder. Si se enganchan en el paradigma de la conquista del poder, se ponen de espaldas al pueblo. Pero si la política se piensa como una construcción del poder para servir, entonces necesariamente tiene que haber una interpretación, una aproximación, un discernimiento sobre qué es lo que realmente el cuerpo social necesita en este momento y poner la política al servicio de ese clamor y así pues poder conducir al país. Mientras eso no se haga, no va a haber liderazgo, porque la gente lo que se siente es que el actual liderazgo político no tiene anclaje en los anhelos más profundos y en las necesidades más profundas del pueblo. Alguien sostiene que esas elecciones, y el mismo presidente de la República dice que con la Asamblea Nacional se inicia un nuevo ciclo de diálogo.
Dice aquí en el Universal, el mandatario venezolano aseguró que ha pedido a los diputados del Gran Polo Patriótico que conviertan la Asamblea en un epicentro del debate político. Justamente... Y cuando hablan de debate político, oí que la posición que tiene el gobierno, en este caso su máximo representante, es que integren todos los sectores, incluyendo la Iglesia. Ustedes como jesuitas estarían dispuestos a participar en este tipo de diálogo. Yo creo que esa iniciativa que se plantea allí es justamente el resultado de lo que yo he venido diciendo, es decir, hay una desconexión entre los operadores políticos y el clamor de la gente. O sea, pensar que con las elecciones del 6 de diciembre hubo el triunfo de una parte es seguir profundizando el abismo. Tenemos que caer en la cuenta, los operadores políticos tienen que caer en la cuenta que no hay conexión, tal como se está gestionando la política de lado y lado, no hay conexión con el clamor del pueblo. Pues fíjate que aquí dice, veedores internacionales, dice el Universal, exigen a Estados Unidos y a la Unión Europea reconocer la legitimidad del nuevo Parlamento. ¿Usted lo reconoce también? Mira, yo creo que tal como se produjo este evento electoral, fíjate que los obispos fueron muy claros en eso, los obispos no hablaron de elecciones, hablaron de evento electoral, porque unas elecciones implican que hayan condiciones de competitividad y en este caso pues no hubo en el proceso, tal como se diseñó y como se actuó, se hizo para que ganara un sector que está en el poder. Cuando usted dice, cuando ve al CNE que dice que votó el 87%, ¿eso no le indica nada? Bueno, mi percepción desdice, y la percepción de muchos con los que yo convivo, desdice de ese hecho. O sea, eso era lógico que después de un proceso electoral como el que hemos vivido, sacudiera después a la mentira para explicar lo que pasó. Usted dice aquí, Alfredo Infante, tanto el gobierno como la oposición van hacia la inconstitucionalidad. O sea, ni una parte ni otra, y no todo lo contrario. Sí, porque después del 6 de diciembre, después del 5 de enero, creo que si algo ha hecho el gobierno con las elecciones parlamentarias del 6, con el evento electoral del 6, es justamente que coloca en la orillita, en el abismo de la inconstitucionalidad a la oposición. O sea, después que se juramente esta nueva Asamblea Nacional, ¿qué constitucionalidad tiene la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó? Entonces, se queda en una incertidumbre. Ahí hay un debate entre los constitucionalistas. Unos dicen que sí sigue siendo constitucional, otros dicen que no, incluso del mismo sector de la oposición. Lo cierto es que entramos en una mayor incertidumbre en ese sentido. Según eso, ¿cuál sería para usted, como analista, como veedor social, la oposición ideal en este momento que vive el país? Sí, yo creo... y de los esfuerzos que se anuncian desde el gobierno por integrarse con la oposición o por lo menos conversar, ir a un diálogo con todos los sectores. Eso es lo que estoy leyendo aquí, no estoy opinando porque yo no opino. Vamos a un receso, le dejo la pregunta. Bueno, estamos en la última parte del programa con el padre Infante, sacerdote jesuita, y él es también periodista, bueno, comunicador social, es coordinador de derechos humanos y del Centro Humilla.
Aquí veo que veedores internacionales exigen a Estados Unidos y Europa reconocer la legitimidad del nuevo Parlamento venezolano. Y usted tenía algo que decir. Sí, Ya terminando el programa. lo que decía era que la legitimidad en unas elecciones parlamentarias, tal como fueron hechas, y con casi un 70% de abstención, difícilmente se puede hablar de legitimidad, ¿no? Porque la legitimidad significa respaldo, autoridad, ¿no? Entonces fueron unas elecciones construidas desde el poder, un evento electoral construido desde el poder, sin mayor legitimidad. Y en cuanto a lo otro del llamado a diálogo, creo que dialogar, negociar es lo más democrático que hay, ¿verdad? Para llegar a acuerdos, eso es la democracia. Sin embargo, en Venezuela hay un problema espiritual muy serio, que es la pérdida de confianza. Y justamente yo no le puedo decir a una madre de los comedores de Alimenta la Solidaridad, comedores que han sido cerrados y perseguidos y que alimentan 25.000 niños en todo el país, que ese llamado al diálogo es auténtico. Porque ¿cómo se puede, o sea, qué confianza puede haber en un actor que llama al diálogo cuando está generando ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que aquí hay un problema serio de desconexión entre los operadores políticos y el cuerpo social, que ha generado un problema espiritual muy grande, que es la desconfianza. Y ahora que estamos en Navidad, ese justamente es el mensaje, ¿no? O sea, la necesidad de una conversión a todos los niveles para reencontrarnos y para generar confianza. O sea, yo creo que eso es un trabajo importantísimo porque sin la conexión, sin la confianza, no puede haber país. Ahora, ¿cuál es la contribución de la Iglesia, de los jesuitas y de la Iglesia en general para ir a ese diálogo? ¿O hay también en el seno algunos factores divisionistas? Bueno, mira, la Iglesia, como toda institución, internamente es plural, aunque tenga, ¿verdad?, en sus discernimientos esa pluralidad llega a mensajes comunes, que creo que ese es el gran valor, lo trascendental, que en un cuerpo, una institución con diversidad, el proceso por amor al país y al amor a Jesucristo nos lleve a tener un mensaje común y una acción común. Y creo que eso es lo más hermoso que hay de la Iglesia. Y en este contexto, los comunicados de la Conferencia Episcopal han sido claros, tanto para el gobierno que controla el poder, como para la oposición política. Y es el llamado constante para que haya diálogo. Primero hay que establecer esos puentes de confianza, primero hay que rehabilitar esas Tengo condiciones entendido que de el vida. presidente de la República se reunió con Baltasar Porras, en representación de la Iglesia, y tuvieron una larga conversación, y ellos mismos lo han admitido, del que sacaron algunas conclusiones. No sé qué sabe usted de eso. O Bueno, si los jesuitas participaron allí, ¿no? Bueno, la Iglesia, para nosotros, el tema de Jesús se reunió en su tiempo con todos los grupos también. O sea, Jesús nunca, a un llamado de conversación, nos podemos cerrar. Pero vamos a dialogar desde un sentido de país, vamos a dialogar desde los niños que están pasando hambre, vamos a dialogar desde la gente de los barrios que está con el quiebre de las condiciones de vida. Nosotros dialogamos con todos, pero no tenemos parcialidad política. Nuestra parcialidad siempre va a ser, diríamos, la gente, la acera de enfrente del poder. Y desde allí estamos abiertos a dialogar con todos los actores, porque creemos que el problema fundamental en nuestro país es un problema de confianza. Y nosotros no podemos alimentar esa desconfianza, sino aprovechar todos los espacios para animar esa posibilidad. Como le dije, estamos terminando el programa. ¿Cuál sería su mensaje ahora en Navidad?
Bueno, que Navidad el niño Jesús también nace en una situación adversa. A José y a María no tenían las condiciones totalmente favorables. Sin embargo, en medio de esa situación, María le da el sí a Dios, nace el niño Jesús y abre para toda la humanidad una propuesta de vida que es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Creo que si los venezolanos delante del pesebre revisamos nuestra vida, revisamos nuestras instituciones y nos dejamos llenar por esa luz, creo que podemos entrar en ese proceso de reconstrucción del país y superar tanto daño y tanto drama. Hoy, ¿dónde está María? María hoy está en las mujeres que trabajan en los comedores, en las mujeres que les cerraron los comedores, en las mujeres que día a día salen a afrontar y a defender la vida de sus hijos. María está hoy dando el sí por la vida, cuidando la vida de los hijos, cuidando la vida de sus comunidades. Ustedes como jesuitas están dispuestos a conversar con el gobierno sobre todos los problemas que usted está planteando aquí, por ejemplo. Como te decía, como hombres de iglesia, somos hombres de diálogo. Y como Jesús, estamos dispuestos a conversar con quien sea para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Pero que hay... Con quien sea y donde sea. Y donde sea. Ajá. Siempre y cuando no se manipule ese diálogo también. Claro. ¿No? Porque el tema de dialogar con actores políticos es que los políticos están siempre con la lógica del poder buscando, diríamos, sacar provecho para sus fines, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que quede claro que nuestra parcialidad es la acera en frente del poder. ¿Ustedes están más dados a conversar con la oposición que con el gobierno? En todo caso, digo, pregunto. Con todos. Yo creo que lo que necesitamos en el país es un reencuentro y un poner el país en el medio. Y una conversión que nos lleve realmente a apostar por el país. Con todas nuestras diferencias, pero es necesario que haya esa posibilidad. Y creo que fundamentalmente ahora en enero se van a crear unas condiciones porque la incertidumbre y el malestar va a ser de tal calibre que creo que en medio de esa situación o agarramos el mínimo para repensar el país o vamos al barranco. Y también el nuevo escenario internacional, creo que con Biden en el poder puede haber un mayor acercamiento con la comunidad europea de parte de los Estados Unidos que genere también un clima de que ponga mayores condiciones para que haya posibilidad de un camino de diálogo y negociación en el país. ¿Cuáles son los programas que ustedes tienen a futuro? Vamos a hablar ya de política. Los programas a futuro desde el punto de vista de la organización jesuítica, en favor de los pobres, en favor de los niños, que siempre ustedes han estado trabajando en esta materia, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que responder, en primer lugar, en la medida de lo posible y de nuestros recursos, a las necesidades más básicas de nuestra población. La vida está en 3 y 2, hablando en lenguaje beisbolero. Entonces tenemos que cuidar la vida, que eso es una decisión de la Iglesia, cuidar la vida. En segundo lugar, defender la dignidad humana. Y en tercer lugar, apostar por el bien común. Y apostar por el bien común desde nuestra misión es apostar por la educación, es apostar por el derecho a la salud, es apostar por el derecho a condiciones de vida dignas. Y en cuarto lugar, la fraternidad, que es el gran horizonte de la existencia cristiana. Claro. El caminar hacia la fraternidad. Y eso, en una Venezuela herida por tanta división, pues es un esfuerzo que necesita mucho pensamiento, mucha creatividad y mucha acción. En el lenguaje pelotero, ¿cuál sería su posición del padre Infante? Shortstop, pitcher, catcher, centerfield, ¿cuál le gusta ahí?
Bueno, yo siempre soñé con ser segunda base, ¿no? Y cuando jugaba, aunque no era muy bueno, jugaba segunda base, ¿no? ¿Bateaba? Regular. O lo punchaba mucho. Regular, también. Pero yo creo que estamos, hablando del lenguaje beisbolero, el país está en 3 y 2, con las bases llenas, y si no hay realmente un cambio de estrategia. Usted quería ser, en ese 3 y 2, ¿usted le gustaría ser bateador de turno? Está buena esa pregunta. Bueno, yo creo que hay que asumir la responsabilidad que los tiempos nos ponen. Qué bueno. Gracias, Padre Infante. Que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo año.